Hola comunidad, me llamo Luis. Compartir esta historia me hace recordar de nuevo aquello que me tocó vivir en una casa en el estado de Hidalgo, donde acostumbraba a pasar mis vacaciones. Era un lugar con muchas carencias donde vivía mi bisabuelo, pero para mí, siendo un adolescente, era un lugar de aventuras. Era uno de esos pueblos con casas altas de pura piedra. Había una gran iglesia y una pequeña plaza enfrente. La calle principal estaba empedrada, los caminos y las veredas eran de tierra. Ahí, las antiguas leyendas que se contaban parecían cobrar vida. El viento que recorría las calles vacías al caer la noche se tornaba helado. El silencio, la oscuridad y la soledad se conjugaban para convertir el pueblo en lo más parecido a un lugar abandonado. Mi historia comienza una tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse y el cielo se teñía de tonos rojizos. Junto con dos parientes que vivían ahí en el pueblo, a los que llamaba primos, aunque no lo eran, escuchábamos las pláticas de mi bisabuelo. Como era costumbre, eran cuentos entretenidos para pasar el rato. Nos platicaba de muchas cosas, pero esa ocasión sus historias fueron diferentes a las de otras veces. Por primera vez nos habló de una bruja que se aparecía por las noches junto a un árbol seco muy cerca del cerro, en el fondo de una barranca. Nos dijo que no tenía permitido pronunciar el nombre de esa mujer. Algunos arrieros que habían tenido el infortunio de encontrarla decían que era horrenda, a muchos otros del pueblo los había perseguido casi hasta llegar a la iglesia. Claro que no faltaban los que aseguraban nunca haber visto nada. Lo cierto era que la mayoría de los pueblerinos evitaba caminar por ese tramo, sobre todo a altas horas de la noche. Esa vez sí me quedé intrigado. Quería saber más, pero mi bisabuelo nos advirtió que no era bueno que nos enteráramos. Algo me decía que podría ser verdad. Al día siguiente, por la mañana, decidí explorar las orillas del pueblo para confirmar si el lugar que decía mi bisabuelo existía. Fui a buscar a mis primos porque ellos conocían todos los alrededores. Mientras caminaba, pensaba muchas cosas. De ser verdad todo aquello, ¿cuál sería el aspecto de la bruja? Cuando llegué a la casa de mis primos y les conté lo que quería hacer, los nerviosos supe que era una excusa para no acompañarme. Me dijeron que no podían porque iban a cumplir un encargo. A pesar de que les dije que estaba bien, por dentro pensé que eran unos miedosos. Me iba a regresar a casa, pero decidí ir a investigar un poco. Recordando algunas señas, caminé rumbo a la barranca, checando muy bien el camino para no perderme de regreso. 15 minutos después supe que iba a llegar al lugar. A lo lejos vi la barranca y al fondo había un gran árbol. Lo dudé, pero ya estaba ahí. Por lo mismo me animé a bajar por un camino marcado por el andar de las personas. Estaba muy inclinado, aún así, entre arbustos, ramas y piedras, por fin llegué hasta el fondo. Cuando estuve ahí, se podía sentir una extraña soledad. Caminé por los alrededores buscando alguna cueva o un pozo donde se pudiera esconder esa mujer, la bruja, pero no había nada. Ni siquiera sabía lo que haría si encontraba alguna evidencia. Pensando que mi bisabuelo nos había contado otra historia más de las que acostumbraba, ya me iba a regresar. De pronto, me topé con un árbol seco, grande y retorcido que sobresalía en el paisaje por su apariencia desolada. Algo en él me llamó la atención, como si ocultara algún secreto en sus raíces que sobresalían por encima de la tierra. No comprendí cómo no lo había visto antes. Un olor a humedad invadió todo el ambiente, pero la tierra y las plantas estaban secas. Solamente lo miré unos segundos porque, al recordar lo que sabía al respecto de ese lugar, me imaginé muchas cosas. Si en el día se miraba horrible, no quería imaginármelo de noche. Di la media vuelta y, al instante, sentí que alguien más estaba ahí. No me atreví a voltear. Me regresé a toda prisa sin poder ocultar mis nervios. Pensaba que por lo menos lo del árbol sí era cierto, pero eso daba una posibilidad a que lo de la bruja también lo fuera. Les oculté a todos lo que había hecho, pero algo extraño, como una sensación de haber quedado marcado, se apoderó de mí,
pero también una gran curiosidad por volver de nuevo a ese lugar y ver a la bruja. Al caer la tarde, de nueva cuenta mi bisabuelo nos habló sobre la bruja. Nos dijo que las cosas eran más tenebrosas de lo que creíamos. Nos aseguró que no solo había una, sino varias de esas mujeres siniestras. A pesar de que ya estaban muertas, deambulaban en ese lugar. Según su plática, las brujas no eran tan malas. Si acaso atormentaban a quien las molestaba, pero nunca habían atacado a nadie, como aseguraba la gente del pueblo. Con el pasar del tiempo me pasó algo extraño. Cada noche me soñaba solo en el fondo de la barranca, frente a ese árbol. Sus ramas secas parecían cortar el aire, que se cargaba de un ambiente pesado. Además, me hacía sentir una presencia, como si algo o alguien viviera debajo de él. Dentro de mi sueño, miraba cómo se empezaba a mover la tierra. Al principio creí que era un animal. Luego comenzaron a salir unas manos arrugadas y secas que me decían que se iba a salir la bruja de abajo del árbol. Al hacer el intento por correr, no podía. Haciendo un esfuerzo, lo hice, pero muy lento. Algo me quería detener. Cuando eso me sucedía, volteaba hacia el árbol. Luego, por el miedo, reaccionaba y corría despavorido entre el monte, rasguñándome con las espinas de las ramas. Le daba gracias a Dios cuando despertaba y volvía a la realidad, aunque me sentía agitado. Así estuve 3 noches, soportando aquellos sueños donde cada vez la bruja se salía un poco más. Aventaba la tierra y se asomaba, sacando la cabeza. Esa primera vez que la vi, me di cuenta que tenía un ojo cerrado. Aún así, tenía una fuerte mirada. También hacía unos sonidos espantosos, muy parecidos a un gruñido que me hacía estremecer. Eso era mucho para mí. Por lo mismo, comencé a vivir con miedo, sobre todo por las noches. Como las pesadillas no cesaban, haciéndose cada vez más horribles, les conté a mis primos. A la edad que teníamos en ese entonces, era imposible que me ayudaran. Lo que sí hicieron fue decirme que no volviera por la barranca nunca más. Todavía no entiendo por qué, quizá movido por la necesidad de saber qué era lo que me estaba pasando. El caso es que, desoyendo las advertencias de mis parientes, decidí ir de nueva cuenta a ese lugar. Ese mismo día volví a ir a media mañana. Ya sabiendo el camino, llegué más rápido. Busqué huellas, pero no había. La tierra más cercana al árbol estaba agrietada, parecía que esa zona no pertenecía al pueblo. No soporté mucho tiempo estar parado frente al árbol de mis pesadillas. No importaba que fuera de día, me daban nervios pensar en la bruja. Por segunda vez, solo eché un vistazo y salí deprisa de la barranca, con la sensación de que alguien me miraba. El resto del día la pasé pensativo. Además, mis primos por alguna razón no habían vuelto a visitarnos como era su costumbre. Ya por la tarde, solo escuché la plática de mi bisabuelo. Esa vez fue mucho más explícita al referirse a la bruja. La pesadilla que viví aquella noche fue la peor de todas las que había tenido hasta ese momento. Soñé que recorrí todo el camino a oscuras, desde la casa de mi bisabuelo hasta llegar a la barranca. Ayudándome con la luz de la luna, pude ver que una figura salió de repente de entre las sombras del árbol. Al ver aquello, me detuve a unos cuantos metros. Era una mujer, o al menos así parecía a lo lejos. Sin embargo, conforme se acercaba a la luz de la luna, su forma se deformaba de manera imposible, retorciéndose y cambiando de figura ante mis ojos incrédulos. Su rostro, una mezcla grotesca de humano y algo más, se volvía cada vez más difuso y terrorífico. Paralizado por el miedo, observé cómo esa criatura realizaba algunos movimientos extraños y desconocidos. Mientras caminaba alrededor del árbol, la tierra bajo ella parecía cobrar vida, retorciéndose y moviéndose al ritmo de un tarareo que emitía aquella mujer. Cuando todo terminó, la figura se fundió con las sombras y las raíces del árbol, desapareciendo sin dejar rastro. Cuando tenía la intención de regresarme, comenzaron a salir varias manos de entre la tierra y las raíces,
comprobando así lo que ya sabía: no solo era una bruja la que habitaba en ese lugar. Corrí lo más que pude sin voltear, imaginando cómo surgían las brujas de debajo de la tierra y del árbol. Al día siguiente, lleno de temor, pregunté a mi bisabuelo sobre la historia que nos había estado contando. Le oculté lo que me estaba pasando. Primero, me preguntó para qué quería saber. Luego, me dijo en voz baja que el árbol era conocido en el pueblo como el árbol de las brujas, un lugar maldito donde se decía que antiguas hechiceras realizaban sus rituales oscuros, deformándose y escondiéndose entre sus raíces para escapar de la persecución de los mortales. Desde siempre han estado ahí, me platicaba mi bisabuelo. Cada noche de luna llena salen del árbol, resurgiendo de la tierra, realizando sus rituales con la esperanza de alcanzar la inmortalidad. Esa tierra les pertenece, por eso no debemos acercarnos. En ese momento, me animé y le conté que había ido a la barranca, lo que había visto y que desde la primera vez me sentía marcado. También le comenté sobre mis horribles pesadillas. Le confesé que estaba muerto de miedo. Me miró sorprendido y, con un tono de preocupación, me dijo que todo era un cuento. Me pidió que no me asustara porque no existía ninguna bruja. Me aseguró que él había inventado todo para entretenernos. Hablamos por un largo rato. Yo hice un esfuerzo por creer lo que me estaba diciendo, pero no logré convencerme. De todas formas, el saber que todo era una mentira en algo me ayudaría. Con esa seguridad me fui a dormir esa noche, pero las pesadillas no desaparecieron. De nueva cuenta, abrí los ojos dentro de una de ellas, caminando como sonámbulo hacia ese árbol. Bajo el cielo estrellado, quería detenerme, pero no podía por más esfuerzos que hacía. Grité por ayuda, pero mis gritos se perdían entre el monte. A escasos metros de llegar, miré unas figuras que emergieron de las sombras al pie del árbol seco. Eran de una naturaleza que desafiaba cualquier realidad. Al principio, las siluetas parecían ser de mujeres comunes, envueltas en ropajes oscuros que se movían con el viento como si estuvieran hechas de sombras y niebla. Pero a medida que se acercaban a la luz de la luna, sus verdaderas formas comenzaron a revelarse. Una de ellas volteó a mirarme y, al darme cuenta que era a la que le faltaba un ojo, me sentí en peligro, desatando un terror en mí que nunca había sentido. Tenía toda la intención de escapar, pero no podía hacerlo. Mientras tanto, todas las mujeres voltearon hacia el suelo, mientras sus cuerpos se deformaban con una naturalidad perturbadora, estirándose y encogiéndose en patrones antinaturales. Lo que un momento parecían brazos, se convertían en largas extremidades retorcidas como las mismas raíces del árbol, con dedos que terminaban en garras afiladas como cuchillas. Con todos esos movimientos que hacían, se levantaba la tierra y el viento la llevaba hasta mis ojos, impidiéndome ver todo con claridad. Sus rostros, por otro lado, eran un horror indescriptible. La piel se estiraba sobre sus cráneos como un lienzo demasiado ajustado, resaltando las cuencas de los ojos con forma inhumana. Las bocas, demasiado anchas para cualquier semblante natural, se curvaban en sonrisas grotescas, revelando hileras de dientes irregulares, afilados y largos. Pero lo más aterrador no era su apariencia física, sino la atmósfera de oscuridad pura que las rodeaba. Era como si cada una de ellas despidiera una mala vibra cargada de desesperación y maldad. El aire se llenaba de un frío penetrante cada vez que se movían y el ambiente se cargaba con una presión tan intensa que me costaba respirar. Sus voces, una mezcla de susurros y lamentos, se entrelazaban en el aire, pareciendo una melodía que era aterradora, mucho más cuando parecía que me hablaban. Mientras observaba aterrorizado el retorcido ritual de las brujas, de pronto el árbol se partió en dos, rompiendo el silencio de la noche con un crujido siniestro. El tiempo pareció detenerse cuando sus movimientos cesaron abruptamente y, como si fueran una sola entidad, sus cabezas se giraron hacia mí, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. Perforaron la oscuridad encontrándome parado entre las sombras. En ese instante, el miedo se convirtió en pánico.
La forma en que me miraron hizo que todo mi ser se estremeciera. No era simplemente que me hubieran visto, era como si pudieran ver a través de mí, como si conocieran cada uno de mis miedos y estuvieran listas para alimentarse de ellos. Sentí en el pecho una mezcla de terror y desesperación que amenazaba con paralizarme todavía más, pero el instinto de supervivencia prevaleció. Sin pensar, di media vuelta y comencé a correr como nunca antes lo había hecho. Podía oír sus risas retorcidas y susurros envenenados siguiéndome, mezclándose con el viento que azotaba mi rostro. No me atrevía a mirar atrás, temiendo que ver su persecución me robaría lo último que me daba esperanza de escapar. La noche se convirtió en un laberinto de sombras y temores. Cada árbol y cada sonido parecía un enemigo. Mi respiración se entrecortaba y mis piernas amenazaban con ceder bajo el peso del pánico. Sin embargo, la luz de las primeras casas del pueblo comenzó a filtrarse entre los árboles, ofreciéndome un rayo de esperanza. Con las últimas reservas de mi fuerza, me lancé hacia la seguridad de las luces, alejándome de la oscuridad y de las criaturas que la habitaban. En el momento en que desperté, me ardían las manos y las piernas. Me di cuenta que me encontraba rasguñado, además, me sentía agitado, como si de verdad esas brujas me hubieran perseguido. También me di cuenta que tenía tierra en los ojos. Reaccioné asustado cuando me vi tirado en la cocina. La puerta estaba abierta, como si acabara de entrar a mi casa. Cerré la puerta con un golpe y me deslicé hacia las ventanas. Todo el exterior parecía tranquilo y sereno a pesar de ser una oscuridad total, pero yo seguía temblando por el terror que aún retumbaba en mi mente. Por el portazo que di, se levantó mi bisabuelo, quien preocupado hizo todo para poder calmarme. A pesar de estar a salvo dentro de mi hogar, el temor a que esas mujeres vinieran a buscarme para sacarme de la casa me mantuvo vigilante. Todavía faltaba un rato para que los primeros rayos del amanecer iluminaran el cielo. Después de calmarme, mi bisabuelo me habló muy serio. En parte, él se sentía culpable de lo que me estaba pasando. En ese momento, me acompañó a la barranca para demostrarme que ahí no existía ninguna bruja. A pesar de mi miedo, no le podía decir que no. Además, no tenía fuerza para hacerlo. Tal vez serían las 5 de la mañana, porque aún estando oscuro, ya comenzaban a cantar los gallos. Cuando llegamos, me espanté más porque el árbol se encontraba partido a la mitad, como yo lo había soñado. Además, sobre la tierra recién removida había muchas huellas, entre ellas las mías. Lo supe por las marcas que dejaban mis tenis. Le comenté a mi bisabuelo lo del árbol. Me dijo que siempre había estado así, al parecer, le había caído un rayo. Aparte de partirlo, lo había quemado. Dentro de mis pensamientos, estaba seguro que las primeras veces no estaba así. También recordaba mis pesadillas, donde ver danzar a las brujas alrededor del árbol seco me daba escalofríos porque sus movimientos eran horribles. Se movían con una agilidad que desafiaba su apariencia monstruosa, pero cada paso, cada gesto, despedía una maldad que helaba la sangre. Mi bisabuelo trató de muchas formas de convencerme que las pesadillas eran solo eso, cosas fuera de la realidad. Le pregunté entonces por qué de mis marcas y le enseñé los rasguños de mis brazos. Le dije que me había rasguñado dentro de uno de mis sueños. Fue entonces cuando me dijo que había una leyenda que se refería a ese árbol seco. Al parecer, en él habían quemado a una o a varias brujas hacía muchísimos años y los restos habían sido enterrados ahí. Me contó otra historia que ya no sabía si creerle o no. Le dije que mejor quería regresarme a mi casa con mis papás. Él estuvo de acuerdo, pero primero me dijo que antes de irme me llevaría con una señora para que me curara de espanto. Los primeros rayos del sol estaban apareciendo cuando caminábamos de regreso. Pasamos a la casa unos momentos para después encaminarnos al lado contrario del pueblo, donde tenía su jacal la señora curandera. Nos faltaban algunos metros para llegar y ya estaba asustado sin saber por qué. Mi bisabuelo me pidió que lo esperara y él fue a tocar la puerta.
Salió aquella señora y se saludaron con mucho respeto. Después, me hicieron una seña para que me acercara. Caminé mirando todo el lugar porque era muy parecido a la barranca. Cuando miré de frente a la señora, di un sobresalto. Se parecía mucho a la bruja del árbol. De hecho, sus vestimentas eran las mismas, ya estaban muy gastadas y sucias, pareciera que se acababa de salir de debajo de la tierra. Quizá era una horrible coincidencia, pero a esa señora le faltaba un ojo también. Ella me miró como reconociéndome, pero no dijo nada. Se pusieron de acuerdo entre ellos y la curandera me hizo una limpia. Mientras lo hacía, tarareaba la misma tonada que yo escuchaba en mis pesadillas. Me aguanté lo más que pude sin decir nada. Cuando terminó de hacer su trabajo, la curandera aseguró que a partir de ahí ya no tendría pesadillas. Sentí un alivio cuando salimos de esa casa. Le pregunté a mi bisabuelo quién era esa mujer. Al contestarme que era la bruja del pueblo, me dieron muchos escalofríos. Confirmé así que las brujas sí existían, no solo en mis pesadillas. No quise contarle nada a mi bisabuelo de lo que había descubierto para que no se preocupara más. En ese tiempo, nos daban de vacaciones alrededor de 2 meses, todavía me faltaban 3 semanas. Cuando regresé a mi casa, también les oculté parte de la verdad a mis papás. Resultó cierto lo que nos dijo la curandera, jamás volví a tener una pesadilla, pero sí viví temeroso por un tiempo. Años después, mi bisabuelo murió y fuimos a su entierro. En el velorio, se presentó aquella señora, la curandera, la bruja de mis sueños, pero no me reconoció. Jamás he vuelto a ese pueblo, no por miedo, sino para no enfrentar los recuerdos. La única curiosidad que siempre me quedó fue saber si el árbol seco, aquel donde me contaba mi abuelo que se aparecía la bruja, aún existe. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 18,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000, gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto, gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.